Buenas noches y bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche. Este es un programa de análisis de las noticias, de lo que ocurre en el plano político, económico y espiritual, es decir, también religioso, pero espiritual cubre todo. Y todo lo que ocurre en el diario vivir en este mundo en el que tenemos que vivir. Fui analista de noticias por 3 años y medio junto a García Pasalagua, que fue el gran maestro de los analistas de política en Puerto Rico, Juan García Manuel Pasalagua, y licenciado Dávila Colón. Éramos los 3 analistas de Noti1. García Pasalagua, que ya pasó a morar a la eternidad, por la mañana. Yo estaba a las 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y Dávila Colón de 5 en adelante. Creo que era de 5 a 7, 2 horas. Sí. Pero toda la experiencia que estudié, que tuve de trasfondo, eso de los talk shows y de analizar en las noticias, cosas, pues lo aprendí de aquellos grandes maestros como Rush Limbaugh y otros más en Estados Unidos. Y lo digo que lo aprendí escuchándolo por radio. No fui a ninguna escuela para eso, ¿sí? Me preparé en el seminario y todo para ser ministro, pero ser ministro no es solamente prepararse, sino es también tener un llamado. Y quiero introducir hablando eso un poquito, pero en el programa de hoy vamos a tocar la situación de los casos que han habido en los tribunales en relación a alcaldes y situaciones como esta, actos de supuesta corrupción y las repercusiones de esto. También vamos a dedicar un tiempo hoy, no sé si el programa me dé para tocar el tercer tema, que si no lo puedo hacer hoy lo haré el lunes, pero vamos a tocar el caso de todo lo que ha venido desde el 20, estamos ya desde el 2020, después de las elecciones y toda esa cosa, con el expresidente Donald Trump. Toda esta cosa que viene sucediendo, y vamos a hablar de todo esto a la luz de los últimos acontecimientos que han ocurrido en relación a esto. Y voy a hacer un análisis del por qué lo han perseguido, qué es lo que consiguen, cómo ha sido su reacción, analizar todo como lo hice en relación a todo esto cuando estábamos hablando de la pérdida de su reelección. Y estamos hablando de la profecía de un siervo de Dios llamado, que me recuerdo el apellido, Clancy, y dice, voy a hablar, si me da el tiempo, profundamente de todo esto, del caso de Trump. La lección que hay de todo esto, cómo analizar todo esto y ver la situación que hay en la nación. En el poder, un gobierno no meramente de izquierda política, sino de izquierda de Sodoma y Gomorra, con un partido secuestrado por unos movimientos radicales ateos prácticos, ateos teóricos y movimientos de inmoralidad. Entonces, hablar también del peligro que cualquier partido político, sea republicano, sea quien sea, si se descuida, como cualquier individuo se descuida, la Biblia dice, y eso es una advertencia que le da el apóstol San Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja a alguno de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Quiero decir que ni la televisión, ni la cadena del milagro, ni la organización a la cual pertenezco como ministro ordenado de la Asamblea de Dios, ninguno son responsables de esto. Lo que yo diga aquí, yo soy responsable de lo que hable aquí. Y después de meditarlo, después de llevar días y a veces semanas meditando sobre lo que voy a hablar, pues me hago totalmente responsable de lo que diga aquí. Y si usted está de acuerdo conmigo o no, pues ese es su derecho. Pero la Biblia dice que si el atalaya viera el mal venir y no lo advirtiera, será culpable de la sangre que se pierde. Entonces, en Juan 8:32,
Juan 8:32, el apóstol San Juan dice, estas fueron las palabras de Cristo, que las cita Juan el apóstol, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, en un mundo de tanta mentira, porque Juan 8:44 Jesús dice que el diablo es un padre de mentira, y en un mundo de engaño, un mundo donde se sigue la teoría de Maquiavelo, que el príncipe Maquiavelo, que escribe una tesis sobre el diario de la política, de cómo promover las ideas, y Maquiavelo dice, el fin justifica los medios. Entonces, cuando nosotros analizamos la historia, vemos que los gobernantes del mundo, los habitantes del tiempo, vamos a ver Sodoma y Gomorra, y no le importaba el fin, la cosa era llegar al fin del placer, y decían que el fin justificaba los medios. Ahora, cuando analizamos Nabucodonosor, cuando analizamos Darío y el rey Sirio, y cuando analizamos Alejandro el Grande, Alejandro Magno, cuando analizamos los Césares de Julio César y todos los demás, Diocleciano, Calígula, Nerón, todos estos gobernantes del Imperio Romano, y después cuando seguimos bajando por ahí, vamos a ver una cosa en común. Cuando hablamos de Constantino, es donde cambia el panorama y la política se introduce directamente a convertir la iglesia en la iglesia del Estado, y muchos creyeron que le hizo un gran favor. Lo que hizo fue que, a pesar de la persecución durante todos esos emperadores, la iglesia crecía. Una vez que se convirtió en la iglesia del Estado, Constantino y su madre fueron los instrumentos para corromper y detener el movimiento cristiano en crecimiento sano. Hay veces que hay cosas que las vemos y no las entendemos, porque las malinterpretamos. Necesitamos discernimiento, necesitamos sabiduría de Dios, necesitamos pedirle a Dios que nos ilumine y que nos revele las cosas dentro, como dice que el Espíritu Santo, dijo Cristo, me voy, pero le dejo uno, el cual los guiará a toda verdad, y que mirará por ustedes, para que en momentos que no sabéis qué orar y qué pedir, Él orará y hará un gemido en oración dentro de ustedes. Yo he pasado esa experiencia. Entonces, cuando estudiamos entonces la Edad Media, aun cuando estudiamos la Reforma, cuando estudiamos los reyes de Europa, de Francia, de Italia, el crecimiento del Vaticano a base de la Iglesia Católica Romana, por un lado, y luego la división que hay con la Iglesia, con Martín Lutero, que se da cuenta de los disparates y los errores y los abusos que están pasando en lo que se considera entonces la Iglesia Romana. Pero la Iglesia cristiana no empieza ahí. La Iglesia cristiana empieza cuando Cristo se levanta, cuando asciende a los cielos. El día de Pentecostés empieza a convertirse la gente, y luego primero fueron llamados del camino, y no fue hasta más luego que en Antioquía se declara que se le llama cristianos. Durante el imperio, esa parte, no el imperio, sino en esa cultura griega, los ven y le llaman cristianos por primera vez. Pero al principio la iglesia primitiva no se llamaba ni cristiana, ni se llamaba romana, ni evangélica. Más podría decirse que eran pentecostales, porque la iglesia se forma y tiene un crecimiento el día de Pentecostés. Entonces, esto es una cosa que es importante que nosotros conozcamos, y es con el ascenso al poder bajo una supuesta revelación. Y esto, cuando los políticos empiezan a entrar en la cuestión de las revelaciones, ahí es que hay que tener cuidado, porque este político, Constantino, está en una lucha de poder por llegar al poder de Roma, ser el obispo de Roma, o no el obispo, el emperador de Roma. Y luego su madre se convierte al cristianismo y influencia grandemente con él. Y cuando va hacia Roma a destronar, a pelear contra el emperador que está, mira, dice él, y claro, los que quieren promover eso pues lo dan como asentado, pero dice Constantino que miró al cielo y vio unas letras en latín que dice hoc signo vence, por esta señal vencerá, y vio una cruz. Mucha gente no entiende esto, pero ahí es donde hay que tener conocimiento y discernimiento. Yo no creo que eso fue una revelación de Dios, yo creo que eso fue un invento del mismo diablo, porque al ascenso de ganar en Roma y destronar al emperador,
él alega que Cristo mismo le reveló eso y con la consejería de su madre declara al cristianismo la religión oficial del Estado. Y un poquito de historia por lo cual quiero comenzar esto en la noche de hoy. Entonces comienza a confiscarle los templos a los paganos, nombra a la iglesia, entre comillas, que todavía ya está esa cuestión de cristiano, porque desde Antioquía ha sido llamado cristiano por primera vez. Pues entonces se considera la iglesia cristiana, pero no era ni romana, ni era metodista, ni era pentecostal. La iglesia, primero los del camino, porque recuerden que seguían a Cristo. Juan 14, 6, donde él dice yo soy la verdad, y bien claro dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Y Jesús les dijo yo soy el camino, por eso le llamaban al principio los del camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Constantino confisca los templos de los paganos, nombra al cristianismo como la religión oficial del Estado, y luego de eso entonces viene la corrupción, porque entonces empieza una persecución contra los paganos, y hay una gran confusión en el cristianismo de ese momento. Recuerden que los líderes de la iglesia, apóstoles, llegaron oficialmente hasta Pablo, del cual dice fue el último de los apóstoles, porque el asunto de apóstol tenía que pasar uno de los 12 o de los apóstoles verdaderos, tenía que tener la señal más grande, era haber visto y hablado con Jesús personalmente, cara a cara, no en visión sino personalmente. Y recordemos que todos los demás apóstoles, todos ellos, los otros 11 apóstoles, y se recuerda que al ahorcarse Judas hubo que poner un reemplazo por él, pero los apóstoles todos tuvieron una experiencia personal con Cristo. Entonces el último que es nombrado y dice ser como abortivo, he venido a ser el último de los apóstoles, y entonces ese ministerio de apóstol, en ese sentido único y exclusivo, se le otorga el último apóstol legalmente. Ahora, que haya otras personas que tomen cuestiones de esta y las interpreten y digan que, pues yo les respeto eso, pero bíblicamente, que haya personas en segundo grado, en tercer grado, como quieran ponerlo, se llaman apóstoles, eso es su asunto. Pero bíblica y escrituralmente los apóstoles originales llegaron hasta Pablo. ¿Y por qué? Porque una de las credenciales de ser llamado apóstol no era mente que predicara, no era mente que hiciera milagros. Jesús mismo dice en el sermón de la bienaventuranza, en el sermón del monte, Jesús mismo dice que en aquel día vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy, vendrán muchos en mi nombre y vendrán donde mí y dirán, Señor, Maestro, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios, no profetizamos. Y Jesús os dirá, nunca os conocí, obradores de iniquidad. Porque no por sus, oye bien, dice, no por sus obras los conoceréis, que sois mis verdaderos discípulos, sino por los frutos. Ese no es un asunto de que sea un profeta, ni que sea se llame apóstol, se llame reverendo. Esto es un asunto profundo y yo quiero introducirlo. Me he olvidado de todo lo demás, porque aquí decía la conversión, número uno, la conversión a Cristo, un cambio de vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, el primer paso no es convertirse en apóstol, ni en obispo, ni en reverendo, ni en evangelista, ni en maestro, ni en profeta. El primer paso es convertirse a Cristo. Y dice, si confesaras con tu boca al Señor Jesús y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice en 1 Juan
1:9 dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, por eso es que se enseña. La gente no se va a perder en manera única por su conducta moral y todo eso. ¿Qué pasa? Que la razón primordial, yo leía muchas veces, aún en el seminario, leía que los incrédulos irán al lago de fuego y azufre. Entonces, y leía todas las razones por las cuales, pero siempre me cuestionaba, ¿qué era esto? Porque yo en aquel momento hay que tener fe para milagros, hay que tener fe para sanidades, hay oración de sanidad, hay oración de milagros, hay oración de Dios proveer los recursos, como en el desierto, Dios hacer el milagro del agua a través de la peña de Oreb, Dios mandar codornices y maná para sostener al pueblo, Dios no permitir que los zapatos de los judíos, los 5 millones que estuvieran ahí por 40 años, no envejecieran ni se desgastaran, y su ropa no envejecía. Tenían 2 mudas de ropa, 2 pares de sandalias, lo que fuera. Todo eso es producto de la fe. Entonces uno habla fe para milagros, fe para provisión, fe para que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen, y este asunto del milagro de la resurrección. Yo oí a uno de estos pseudos apóstoles antes de la pandemia decir, ante los miles de gente ciega que lo seguían allá en Miami, decía, este año ustedes verán resurrecciones, decía todo el mundo. Y esta es una cosa que uno tiene que entenderlo. No, yo he visto una o dos que yo me recuerdo, una bien clara, no sé si otra más, pero una sola fue en Florencia, Caquetá, que yo vi a un niño de 3 años que trajeron de la selva. Ahora recuerden que la ciudad de Florencia era territorio misionero, y era un sitio donde la comunicación era por radioteléfono, no había luz, una planta eléctrica de gasolina, y la prendían por 3 horas y después la bajaban, y 3 horas después, y habían 2 neveras en el pueblo, y cuando yo llegué allí la gente estaba muriendo en las calles de la malaria. Yo también fui picado por el mosquito de la malaria, pero durante el mes que estuve allí predicando, no me enfermé. Vine a enfermar cuando salí, me caí enfermo de malaria, cuando salí de Florencia, Caquetá, que es la Amazona colombiana, a la orilla del río Caquetá, y entonces yo llegué a Neiva, departamento del Huila, y la historia de esa la contaré más, pero quiero llegar a esta parte. A los 3 días de estar allí, o 4, pues se reveló el mosquito, el veneno de la malaria, y yo seguí predicando y caminando a pie 5 kilómetros, botando sangre por aquí, y por el día en casa de Manuel Durán Manrique y su esposa, que eso es otra historia, una gente que habían sido ricos y fueron desheredados por convertirse a Cristo, y vivían en una casa de paja, techo de paja y paredes de adobe, y su hijo, el cuarto de él fue el que yo usé, había muerto de malnutrición. Y en esa casa yo viví un mes. Y yo recuerdo que a los pocos días de estar en Neiva, capital del Huila, y él era, Manuel Durán Manrique, era familia de los dueños del arroz Huila, el arroz más famoso de Colombia. Y lo habían desheredado porque se había convertido al evangelio. Y esa casa fue lo que me recibieron, mientras una iglesia presbiteriana que en el pueblo lo llamaron y dijeron que yo era un loco, y el pobre pastor me había dado albergue y me dijo que tenía que irme, me había prestado la bicicleta y todo. Luego el único pastor que me ayudó fue Gonzalo Quintero, que tenía una iglesia de Asamblea de Dios, un hombre con 5 hijos viviendo en la pobreza, con una enramada, un techo y una iglesia como 50 personas. Y ahí fue que comencé eso. Bueno, esa es otra historia que en otro momento lo contaré, pero le digo que estando allí me dio malaria. Y el mosquito que me había picado en Florencia, Caquetá, pues me resurgió allí, y yo caminaba comenzando la campaña, no tenía dinero, me robaron hasta el pantalón con el dinero por la ventana, y todo eso es una historia bien larga. No quiero entrar en detalle, quiero decirlo luego entero para que usted entienda este camino, entienda lo que es la verdad de cómo uno procede a ser un instrumento de Dios. Entonces, yo me recuerdo que yo por el día me arropaba,
y me daba frío porque la malaria le da frío y calor, frío y calor. Por aquí, yo no sé si estará esa foto todavía donde parece la sangre toda bajando por aquí, seca, y yo predicaba y Dios sanaba a los enfermos. Finalmente me dieron té de panela, como azúcar de caña, y una araleni, y orando pues seguí hasta, pero ese virus se quedó ahí. Y quiero decir eso, se quedó ahí, eso es un microbio que llega hasta el cerebro y puede estar años y finalmente lo mata a uno. Llegué a Puerto Rico y esa es otra historia, me dio 2 caídas de eso, recaí 2 veces más con malaria. Y ya me cansé de esto y llamé a Gigi Ávila y allí quiero que ores por mí porque creo que todavía tengo el microbio de la malaria encima y quiero que esto se acabe. Yo estaba en San Pablo, en el hospital San Pablo, y Gigi oró por teléfono y desde ese día no me ha vuelto a recaer más nunca de la malaria. Pero eso te sentencia a muerte. El asunto es que en medio de todo esto uno aprende que uno tiene que tener un llamamiento de Dios. Y yo aprendí eso y uno ve la situación que hay. Entonces ve uno que uno tiene que tener un proceso. Primero es conversión. Entonces, y estamos hablando de las diferentes manifestaciones de la fe. Entonces estamos hablando de fe para sanidad, fe para proveer los recursos que uno necesita, fe para ver milagros y, como dije, fe para resucitar un muerto. Estoy yendo a Florencia, Caquetá. Es la vez que, si ha habido otro evento, no lo recuerdo bien, pero el único que me recuerdo con toda realidad, y esto hay que entenderlo, que hay cosas que son excepcionales, que son únicas. Es decir, sanar de enfermedades y milagros de cojos, ciegos, eso pues, donde quiera que haya fe, esos son milagros y sanidades que Dios hace. Pero en el asunto de la resurrección de un muerto, tiene que operar la soberanía de Dios. Y aunque dice, y resucitarán muertos, quiere decir que dentro de la soberanía de Dios, Dios escogerá, y sé de otro caso más que no tuvo que ver conmigo, el ministerio mío, pero les recuerdo esto del caso del joven, el niñito como de 3 años. El padre viene de las selvas del Amazonas, del Caquetá, 3 días de camino para enterrarlo en el cementerio de Florencia. Y el niño está muerto de verdad. Y para ese momento me habían dado la plaza pública de Florencia y me tiran en la tarima el cadáver del niño. El padre lo tiró allí porque dijeron, a ese tipo que está allí, Dios lo está usando, ciegos ven, paralíticos andan, cojos caminan, sordos oyen, mudos hablan, y las piernas les crecen como una más larga que la otra y se las iguala, y todo lo que empezaron, y eso corrió por todos lados. Entonces, hay otra historia detrás de esa, pero me acuerdo esta noche que decía, llévelo allí. Y un padre acercaba al cadáver de su hijo 3 días caminando a pie por las selvas amazónicas del Caquetá y me lo tiran al lado izquierdo de una tarimita humilde. Y al rato yo veo que el niño empieza a vomitar y a toser y empieza a temblar porque cuando me lo tiraron ahí yo no sabía qué hacer. ¿Y qué pasa? Que el poder de Dios era tanto, es como ahora que ustedes me están viendo por aquí. El poder del Espíritu Santo se está moviendo en hogares donde hay tristeza, donde hay luto, donde hay fracaso, donde hay pensamientos de suicidio, donde hay situaciones de amargura, donde hay mentiras del diablo. Y ahora mismo yo tengo fe que ese Espíritu Santo se está moviendo en las cárceles, en las casas y donde quiera. Y ahora que le pido la oración que voy para Venezuela. Sé que ya Dios está preparando el camino y voy a ver cosas maravillosas y miles de almas y cientos, aunque fuera uno solo. Pero yo le digo que de momento el niño lo arropó el Espíritu Santo, empezó a toser y a vomitar y el padre agarró el cuerpo del niño, mi hijo ha resucitado. Pero esas son excepciones. Yo le puedo contar la otra que no tuvo que ver conmigo, que fue aquí en Cataño, pero mientras oigo un pastor o un pseudo apóstol, esos par de años atrás, diciendo, este es el año que todos ustedes van a ver muertos resucitar. Eso es una exageración. Porque en esto un día les voy a tocar el tema, casos que conozco, de extremos a los cuales la gente ha ido. Pero aquí hay una soberanía de Dios. O sea,
Dice en Hebreos 9:27, está establecido que los seres humanos mueran y después de esto el juicio. Entonces, todos o nos vamos al arrebatamiento de la iglesia que está pronto y cerca a venir, o vamos a morir. Y la gente no quiere que se toque el tema, pero nosotros nacimos y vamos camino a la muerte. Entonces uno tiene que prepararse. Por eso el profeta le dice al rey Ezequías, le dice, prepara tu casa porque de cierto morirás. Y él dice, y eso es otra historia. Pero eso es una realidad, tú y yo vamos a morir. Y lo importante y el primer paso no es ser ministro, no es ser profeta, no es ser apóstol, no ser obispo, no ser evangelista, no ser un gran religioso que tiene masas y cosas tremendas. Entonces, es ser un pecador arrepentido que ha confesado sus pecados al Señor. Y por eso Jesús dice que aquellos que vinieron a él, capítulo 7 de Mateo, en el sermón del monte, le dice, y vinieron unos diciéndome, maestro, hemos echado fuera demonios en tu nombre, hemos profetizado, hemos hecho milagros. Y él dice, apartado de mí, obrador de iniquidad, porque nunca os conocí. Y no los conoceréis por sus obras, sino por sus frutos. A Dios le da oportunidad a todos nosotros. Pero si nos descuidamos, si no cuidamos con temor y temblor, como dice la palabra, que como dice Pablo, que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Y Pablo en los Efesios le dice bien claro que no demos lugar al diablo. Y que cuidemos nuestra relación con Dios con temor. Entonces, el primer paso es la confesión de pecado, el reconocer que somos unos pecadores. Y que entonces el segundo paso es reconocer que tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Entonces, y Jesús dice, el que me viene yo no lo eché fuera. Y dice, en esto mostró su amor, en 1 Juan, dice, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, que aún tú y yo siendo pecadores, Cristo murió por ti, murió por mí. Entonces, lo importante es venir y conocer nuestra condición de pecadores y entonces confesar nuestros pecados a Él y pedirle a Él que a través de la cruz, no la cruz de madera, sino el hecho expiatorio que ahora los recordamos en Semana Santa, para mí toda Semana Santa del año entero, la muerte expiatoria de Cristo como el cordero que quita el pecado del mundo, recibirlo, hasta dice en Job dice cómo se justificará el hombre para con Dios. Y Dios a través de San Pablo, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, reconocemos nuestro pecado, reconocemos lo que somos, pecadores y pecadoras. Entonces, segundo, reconocemos la insuficiencia para nosotros ser salvos, perdonarnos, redimirnos. Entonces decimos, Cristo, yo te doy gracias por tu amor manifestado en la cruz, te recibo como mi Salvador. Y si estoy descarriado, me reconcilio. Segundo, eso es lo segundo. Tercero, tiene que entonces cultivarse la vida espiritual de tal manera que vaya fortaleciéndote, como dice, cuando era un niño, comía comida como un niño. Ya que soy mayor, ahora tengo las viandas fuertes. O sea, cultivo la vida espiritual con oración, las palabras, los consejos de los que hace años, porque tú examinas los consejos y te vas creciendo y vas creciendo. Y entonces ahí ya lo más importante no es ser ministro, no es ser apóstol, no es ser obispo, no es ser, y no quiere decir que no lo sea, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es establecer tu relación de salvación con Jesucristo. Lo recibiste. Entonces viene 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces viene la transformación, no la perfección. Yo no soy perfecto. El que cree tal firme, mire y no caiga. Entonces, y antes de la caída viene la actividad de espíritu. Entonces viene el desarrollo. Primero, somos perdonados, somos justificados por la sangre y el sacrificio de Cristo en la cruz. Y luego el Espíritu Santo nos transforma. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Primero viene
la justificación, el arrepentimiento, y luego viene la regeneración, donde nos va transformando, y viene entonces el proceso de santidad, que es el proceso de la perfección. Y en medio de toda esa relación, entonces uno se da cuenta que lo más importante no es hacer milagros, lo más importante no es ser un conocido predicador, no. Entonces en ese proceso nos damos cuenta que nuestra salvación, por eso dice que la cuidemos con temor y temblor. Mire lo que dice la palabra. Dijo Jesús, porque qué de aprovechar al hombre, incluye la mujer, si granjeara, se ganara todo el mundo, dinero, fama, gloria, mire todo esto, pero al fin perdiera su alma. Así que entonces entendemos el valor de nuestra relación con Dios, cultivamos nuestra oración, mantenemos como un carro que hay que cambiarle el aceite, que hay que darle mantenimiento, y le damos mantenimiento a nuestra relación con Dios. Estudiamos, aprendemos la palabra, la meditamos, ayunamos si es que podemos físicamente, oramos, cogemos consejos, aprendemos y vamos desarrollando una intimidad con Dios. Al principio pues necesitas una ayuda de algo, un librito, algo, pero mientras tú vas relacionándote, ya no tienes que ser. Usted ve las religiones, los mahometanos, los islámicos necesitan estar repitiendo las oraciones de Mahoma. Los judíos que no se han convertido a Cristo tienen que estar repitiendo las oraciones del rabino tal, de cuántas cosas hay. Entonces, pero y los seguidores del hinduismo siguen lo mismo, repeticiones, pero es como cuando tú estableces una relación, cuando te enamoras y tú se empiezan a hablar y hay una relación íntima, no tienes que estar leyendo de un papel. Entonces tú tienes esa confianza en Dios y vas hablando con Dios y le revela lo que hay en tu corazón y te derramas delante de su presencia y vas creando una intimidad con Dios. Entonces en medio de esa conversión, de esa vida espiritual, entonces viene posiblemente, Dios te escoge. En otras palabras, viene un llamamiento al ministerio. Ya en esa vida desarrollada espiritualmente viene un llamamiento al ministerio. Y entonces luego de eso viene una definición de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y entonces viene la dirección de Dios y tú haces lo que Dios te quiere. Tú no estás buscando gloria de los hombres. Como dijo Cristo, gloria de los hombres no recibo. Tú quieres agradar a Dios. Entonces vas buscando la dirección de Dios. ¿Qué quieres? En el caso mío, yo entré al pastorado y Dios me dijo en el pastorado, no te quiero. Y te quiero evangelizando. Y después que tuve varios pastorados, tuve 1, 2, 3 o 4 pastorados, Dios me llamó de lleno a esto. Yo no me atrevo a hacer otra cosa que esto. Puede ser que en un momento dado tenga que estar 2 o 3 días en un sitio donde no puedo dejar a esa gente abandonada, en lo que traen a alguien que se quede allí, pero no puedo establecerme. A mí yo me recuerdo cómo me pedían cuando aquí hubo una guerra religiosa y todo, y me decían, miles de personas, había más de 10,000 personas que me venían de toda la isla a pedirme que abriera un centro evangelístico para reunir la iglesia más grande y ponerla en todas partes de Puerto Rico. Y me puse a orar y Dios me dijo, yo no te he llamado a hacer una iglesia, te he llamado a fortalecer la iglesia y al cuerpo de Cristo. Yo desistí de la idea. Y me decían, pero podemos tener una iglesia con 10,000 miembros y te sostendrá. Y yo dije, entonces yo voy a abrir una iglesia, número 1, para sostenerme. Si Dios me ha dicho que el que vive al altar sirve del altar, el que sirve al altar viva del altar, Dios dice, yo te sostendré como los levitas. Yo te proveeré a ti y tu familia de todas mis riquezas en gloria. Yo te proveeré para su sostén, para que Dios decente, y te proveeré para que vayas y hagas mi obra. Dios está tomando este programa esta noche, hermano, de una forma especial. ¿Qué pasa? Entonces, Dios, yo desisto de eso. La segunda razón que desistí fue porque yo no podía pensar que iba a abrir una iglesia para sostenerme. Fue lo mismo de la política. Vinieron católicos, evangélicos, pentecostales, gente de toda la isla, a que me postulara primero para gobernador. Y luego me pedían que me postulara para senador. Las encuestas de Pablo Ramos me ponían como candidato a gobernador en tercer lugar sin haberme declarado. Como senador independiente sacaba 300,000 votos.
como senador por el PDP, sacaba 500,000. Y Dios me dijo, yo no te llamé a encerrarte en los 4 rincones o paredes del Capitolio, yo te llamé a las naciones, a los gobernantes del mundo, a las naciones, a todos sitios donde yo te envié. Y me dijeron, 4 años vas a sostener vas a tener dinero, el sueldo que recibe allí, eso llega en 4 años a casi $500,000. Y yo estaba pasando un momento crítico económicamente, y yo dije, no, el Dios que me llama me proveerá. Y yo tengo que ser buen administrador. Y si un ministerio, pues a veces uno pone gente que uno desconfía y no lo hacen bien, pero no puedo quejarme de todo lo que ha pasado y todo lo que ha sucedido. Dios nunca me ha abandonado, siempre ha estado conmigo. Llevo desde María, no he podido terminar de arreglar esto. Un irresponsable que vino aquí a poner la loza en la cocina se fue, cobró, saldó y se desapareció, y los otros días se cayó la mitad de una pared ahí, y si mi esposa está en la cocina se mata. No hemos podido arreglar porque las compañías de seguro no quieren responder por todo lo que hay aquí, la administración del condominio dice que están en pleito, yo no sé qué. No tengo oficina porque la oficina está con unas grietas y hacemos lo que podemos, pero vivimos bien, decente. Y sé que Dios me ha dicho que me permanezca aquí hasta que Él me diga, y me ha dicho que de aquí me sacará y me dará una casa como la que una vez tuve. Pero estoy feliz, estoy aquí en la voluntad de Dios. Y me ha dicho que si Él tarda en venir, no solamente me dará una casa como la que tenía, me dará una fuera del país, porque tarde o temprano me va a sacar de aquí, pero que tengo que permanecer aquí mientras Él lo dice. Entonces uno aprende una relación íntima con Dios. Y Dios me llama a este ministerio y dije, yo no, la otra razón que no quise abrir una iglesia. No quise abrir una iglesia porque un templo, no una iglesia, sino un templo que tenía ya 10,000 personas que estaban para apoyarme. Y, ¿qué hago yo? Voy a dividirle las iglesias a la gente que me ha sido fiel. Porque si yo abro una iglesia, se van a ir de esta iglesia, de este amigo, de aquel, y voy a dividir la iglesia. Y Dios no me mandó a dividir la iglesia. Entonces, todo venía y le proponía a uno que la situación económica, ¿no? Hasta ahora no me ha fallado. Y me he prometido que ni yo, ni mi familia, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis hijas, ni este ministerio moriremos en la pobreza, sino que la gloria postera será mayor que la primera. Y que me llevará a las naciones, y lo estoy viendo por muchos años, y me sentaré junto a gobernantes, algunos buenos, algunos malos, para proclamar como Pablo el testimonio del Cristo de la gloria. Y le doy gracias a Dios por todo esto. Estoy hablando de mi corazón, ustedes y voy a tocar un poco del tema de hoy, pero quiero decir que lo importante de esto es y Pablo llegó a ser el último apóstol, y bueno, para que algunos se sientan bien, pues vamos a decir que son apóstoles en 2.º grado o en 3.er grado. No, son títulos no importantes, sinceramente. Otros, yo sé que tengo un ministerio profético, que el pueblo le digan a uno profeta, pero yo le advertí a una persona que en el día de hoy me sentí tan triste en ver el escándalo que salió por la Comay en relación a este compañero. Me dolió mucho, porque yo le advertí que aunque tuviera un ministerio profético, no se llamara profeta. Y le advertí que a mí no me interesa, yo no soy, sí, un instrumento de Dios, pero no quiero que nadie me llame padre, porque eso está prohibido por la Biblia. Que digan que Dios me usó para que se convirtiera, pero no, yo no le doy cobertura a nadie, la cobertura la da Dios. Y sí, que si usted le quiere decir hijos espirituales y eso de la paternidad, un día lo voy a desglosar aquí para que vea que es una utilización incorrecta de eso, que Dios usa a uno para que muchos se conviertan a través de uno, pero en realidad quien lo hace Dios, no es uno. Entonces yo no quiero que nadie me llame padre. Sí, que me diga, sí, lo agradezco, que Dios vino, de que Dios lo usó, pero yo no soy padre nada más que de Kimi, de Catherine y de Jorge Isaac. Ahí no soy más padre de más nadie. Ahora,
espiritualmente, que hay gente que se han convertido en mi ministerio y ven esa relación, pero yo lo que le digo, simplemente le digo que fue un instrumento que Dios usó para que usted conociera a Cristo. Bueno, no me llame Padre. Padre es uno solo que está en los cielos. Y hay gente que han explotado esto con la teoría ética de la paternidad espiritual. Entonces, le saca, porque entonces, y es igual que el asunto del apostolado, que lo hacen de buena fe algunos lo hacen yo le digo apóstol en segundo, tercer grado, pero lo hacen. Entonces, el que está arriba, pues hay que darle los diezmos, hay que darle yo no le doy cobertura a nadie. El que diga que yo le estoy dando cobertura es un mentiroso, porque yo no le doy cobertura a nadie. Yo le doy la cobertura, la da Dios, la da el Espíritu Santo. Entonces, uno entra en esta relación con Dios. Entonces uno ve el fruto, Dios lo llama a uno, después que lo llama le da definición del ministerio, y no quiero estar de lleno en eso, porque por ejemplo, voy a decir toda la experiencia que yo tuve y quién Dios usó para confirmarme el ministerio evangelístico. O sea, tú tienes que saber para lo que Dios te llamó. Pero entonces hay profecías y hay revelaciones. ¿Por qué quiero tocar aunque sea levemente esto? Primero, quiero felicitar a la hermana Corsino, que cumple 10 años. Que Dios te bendiga, Corsino, y te dé muchas bendiciones. Quiero orar, pedir que oren por el ex alcalde de mi ciudad, donde yo vivo, Ángel. Ángel es un descarriado. Y oren por su esposa Lisa, que ha renunciado a la judicatura por toda la situación que ha pasado. Y yo en su tiempo por lo que ve, salió culpable, y iré a la casa de lo. Pero yo, si es culpable o no lo es, eso lo sabe Dios. Pero el jurado lo encontró así. Ángel era un cristiano firme, cantó hasta en los preclamores que se hacían frente al Capitolio y todo. Y a veces, pues, la gente cuando se descuida con Dios, le hablan, le dan lugar al diablo. Hay que orar, y ahora es que hay que buscarlo. Igual que al Cano, igual que a todas estas personas que se han caído en las redes del diablo, hermano. Entonces venimos al caso de Trump. Y eso yo quiero tocarlo un poquito, y si no lo tocaré más profundo el lunes. El caso de Donald Trump. El caso de Donald Trump es que Dios usa a la gente, no importa lo que sea. Número uno, yo quiero que usted se meta en esto. Dios no los usa porque cuando es un ministerio sí tiene que tener una intimidad. Pero hay momentos en la vida, en la historia, donde Dios ha usado, mire el profeta Isaías. 150 años, el profeta Isaías profetiza por el Espíritu Santo y dice: llamarás mi siervo Ciro, y será mi siervo Ciro quien usaré para bendecir al pueblo de Israel. 150 años le llamó mi siervo a Ciro. No había ni nacido. Luego Nabucodonosor invade a Jerusalén y se lleva a todos los jóvenes y se lleva la crema. Al rey de Israel se lo lleva y le saca los ojos. Y por 70 años el pueblo de Israel está ahí en Babilonia. Nabucodonosor se convierte después de un pasar por, y ahí tiene usted, un gobernante tiránico, y Dios lo usó para castigar a Israel, y lleva a Daniel, a los jóvenes hebreos y a Daniel, y estos se acomodan en el reino de él, y Dios los usa. Y Nabucodonosor, Dios le revela a un impío, le revela el futuro de los imperios hasta el día de hoy y hasta que venga, y le revela hasta la Unión Europea en los dedos del estatua. Eso es otro estudio que podemos dar después. Pero dentro de todo esto, Dios usa a Nabucodonosor, y luego dice él, ahora conozco, después de 7 años, lo tiene que pulir, y yo quiero analizar esto un poco esta noche, lo que me queda del tiempo. Y Nabucodonosor le toma 7 años, Dios lo usó, 70 años el pueblo cautivo, y ahí Daniel, sin elegirse, sin buscar nada, llega a ser consejero, los jóvenes hebreos llegan a mantenerse firmes, y luego Nabucodonosor viene y pasa por 7 años de humillación, y en el valle de Shinar, y desnudo, y todo. La profecía se cumple. Entonces, cuando 7 años se cumplen, Nabucodonosor retoma su inteligencia para atrás de nuevo. Y Nabucodonosor entonces dice: tú eres el Dios verdadero.
se convierte. Y el rey dice, ya humillado, dice, tú eres, ahora conozco que tú eres el que quita y pone reyes. ¿Por qué hablo de esto? Porque luego de esto viene su hijo blasfema, profana los vasos sagrados que el padre nunca se atrevió de hacerlo, aunque lo había traído de Jerusalén. Y Dios lo sentencia y dice, menamente con los farsim, pesado ha sido tu reino, tu reino ha sido hallado falto en balanza. Y la misma noche, Ciro, el que profetizó 150 años atrás, el profeta Isaías, dice claramente que Ciro rodea la ciudad, desvía el río Éufrates, toma la ciudad y mata a Belsasar. Pesado allá, no pasó mucho, el juicio cayó. Y Ciro entonces lleva cautivo a Nabucodonosor, pero lo honra en su tierra, en el imperio medo y persa. Ya veo, tenemos dos, los iraníes, que son los de ahora, medos y persas, Darío y Ciro. Entonces el imperio dividido en dos pedazos, toma a Babilonia y se lleva al rey Nabucodonosor, y entonces es ahí que se levanta el rey Ciro, el que mata a Belsasar, el que se lleva a Nabucodonosor y lo trata como un dignatario en el imperio medo y persa. Entonces es ese hombre pecador, ese hombre pagano, el que usa a Dios para en ese momento llevar a través de Esdras el pueblo de Israel a reconstruir no la ciudad ni el templo, a reconstruir el culto de adoración a Jehová. Un impío, un idólatra, un pagano. Así que los vil del mundo escogieron para avergonzar a los sabios de la tierra. Y es algo que no podemos negar. El pastor Clancy tuvo una revelación, y voy a tocar esto un poquito por encima y el lunes lo continuaré. Tuvo una revelación, escuche esto, una revelación donde vio que Donald Trump, esa revelación la tuvo años antes, llegaría a ser presidente. Bueno, después que llegaría a ser presidente, sería reelecto. Ahora, ¿por qué se cumplió la primera parte y la segunda parte no se cumplió? Lo he dicho en el pasado. Se cumplió porque Dios necesitaba a alguien que defendiera a Israel. Dios necesitaba a alguien que cambiara la estructura del Tribunal Supremo sangriento por la decisión de Roe versus Wade. Dios necesitaba a alguien que defendiera la vida por nacer, que le pusiera un pare a la agenda LGBTQ y que detuviera todo eso que el Partido Demócrata secuestrado había llevado a través de Obama. Y se necesitaba eso, y Dios escogió a un pecador llamado Donald Trump, que se levantó en la iglesia, la misma iglesia presbiteriana, no en la misma, pero en la denominación, en Riverside Church, con Norman Vincent Peale. Pero asistía a la iglesia, pero no era convertido. Pero con esa base de la doctrina falsa, de teoría del pensamiento positivo, llega Donald Trump y se convierte en candidato sin posibilidad de ganar, y ganó porque ya estaba establecido darle esa oportunidad para ponerle un freno a lo que había. Pero ahí viene la segunda parte. ¿Por qué no se cumplió la profecía segunda donde dice que sería reelecto? Porque hay condiciones. Hay profecías que están condicionadas a que se cumpla, como dice la Biblia, dice que cuando le dice en Deuteronomio, si cumplieres mis mandamientos y me obedecieras en todas estas cosas, entonces yo te prosperaré y te vendrán todas estas bendiciones. Pero si me desobedecieras, estas cosas vendrán sobre ti negativamente. Y lo que pasó con Donald Trump, yo no dudo que en una forma u otra, porque a mí nadie me venga a decir que en Estados Unidos no se roban las elecciones. Yo conozco la historia, no voy a entrar en eso. Yo conozco la historia, yo he sido un patriota toda mi vida, pero cuando me convertí a Cristo, alcé la bandera del cristianismo por encima de mis ideologías políticas. Entonces, tengo mis convicciones, tengo derecho a ellas y a manifestarlas como me dé la gana hacerlo, pero primero es Cristo en mi vida. Entonces, yo entiendo bien claro que Dios usó a Trump, le entregó el poder, pero aquí hubieron fallas. ¿Dónde están los ministros que no salían de Casablanca? ¿Dónde están? ¿Por qué no buscan a ese hombre y lo tratan de ayudar ahora que le ha caído esta situación encima tan grave? Ahora, pero él mismo lo adularon, le metieron en la cabeza que pero no le dijeron
que hay profecías que tienen que someterse a que tú obedezcas a Dios, que tú hagas la voluntad de Dios y que tú hagas lo que te mantengas en la perfecta voluntad de Dios. Y que si tú, como el Deuteronomio lo dice, si hicieras estas cosas y cumplieras mis mandamientos, yo entonces te prosperaré, te bendiciré, por un camino me dan tus enemigos, por 7 saldrán. Estaba dispuesto Dios a dejarlo 4 años más, pero le fallaron los ministros. Pues, y no voy a decir todo, pero el 90%, ¿dónde están? ¿Dónde están los individuos que no salían de Casa Blanca? ¿Dónde están los pastores que de aquí salió gente, aquí salió una pastora porque tenían que orar con el presidente? ¿Dónde están ahora escondidos? Aquí salió 1 y 2 y 3. Iban para Casa Blanca. Yo nunca fui a nada de eso. No sé, quiero decir, ¿dónde está la pastora? ¿Dónde está el pastor de Estados Unidos, de Puerto Rico y todos lados que iban a Casa Blanca a todos los eventos que había? Ahora no buscan al hombre, claro. No le aconsejaron bien. Le inflaron la cabeza a este hombre diciéndole que si el profeta dijo tal cosa, pero no le dijeron que no se cumpliría si él no cumplía con los mandamientos, con la dirección de Dios, y dejaba su soberbia a un lado. Que yo no dudo que se robaba las elecciones. There's more than one way to skin a cat. Lo he dicho. Se roba cargando el sistema de noticias y una continua ataque, y después se le añade lo que dice Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Lo que dice Sócrates: el peor enemigo que tiene uno es uno mismo. Lo que dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, dice: encuentro una ley dentro de mí, que queriendo hacer el bien, hay otra ley, que lo que hago es mal. Pero el mal está en mí. El peor enemigo que tiene uno es uno mismo. Cuando uno se ciega, cuando uno se revela, cuando uno se infla, cuando uno cree que Dios está comprometido en hacer todo lo que le dé la gana a uno, y uno no tiene que ser como Dios manda que sea. Miren toda esa gente que se han ido de Venezuela, tirado en las calles de Nueva York, mendigando ¿sabes? Es una vergüenza. Miren todos estos individuos que andan por ahí adivinando, y los estoy viendo. Y hoy uno de ellos sale, y lo lamento porque son gente que uno llega mal, y hay que orar por ellos. O este muchacho que fue alcalde de aquí, que es un descarriado, se descarriló. O todas estas personas. Ahora, ahí se desapareció la gloria de los hombres. Entonces, mire todo esto, hermano. Entonces, hay que hacer que, yo le digo, no se vayan de su país. Traten de buscar la voluntad, y si usted se va, Dios va a usar un método que no tiene que poner a sus hijos y a todo el mundo y pagarle miles de dólares para llegar a dónde. Si la corrupción está en Estados Unidos, si la violencia está allí, si tenemos un gobierno de Sodoma y Gomorra, tenemos un presidente que está promoviendo la pedofilia, la corrupción de los niños, destrucción de los valores familiares. Y yo, pues, amo mi nación y políticamente tengo mis convicciones. Pero yo amo mejor a Dios. Mejor no quiero caer en el pecado del profeta Jonás, que convirtió más en un patriotismo secular y se olvidó que su primera razón era Dios. Entonces, no, le advirtieron que tenía que ser humilde. Él le dio lugar al diablo. Yo no creo, no dudo ni creo que no haya, no creo que no sea real, que se robaron las elecciones. Posiblemente no se las robaron técnica y tecnológicamente, pero se las robaron con todo lo que hicieron y los lugares que él le dio, tuiteando y hablando cosas y tratando a la gente en una forma que se le va el humo a la cabeza. Pero él, yo no le reclamo a él, porque él era un impío que nunca se ha convertido. Dios lo usó como Ciro, pero Ciro tuvo más cabeza que Donald Trump. Ciro obedeció a Dios, aunque no parece que se convirtió, pero se mantuvo humilde. Y digo en la noche de hoy que le voy a decir bien claro, y voy a terminar esto porque lo voy a seguir, y voy a decir también la situación que hay entre Nicaragua y la situación que hay con Zelensky, y voy a traer todos estos temas la semana que viene. Pero quiero terminar hoy diciendo que hay que orar por Trump, porque no hay que dudar, y no tengo tiempo para culminar esto hoy, no hay que dudar que ahora él ha caído en la trampa de esta gente.
la persecución que tienen contra ese hombre porque le tienen miedo. ¿Por qué no lo dejan quieto y que se postule? Si no está en la voluntad de Dios, que lo derrota el pueblo. Pero el tipo lo están provocando y provocando y provocando. Y ese tipo, el diablo sabe su debilidad. Entonces hoy explotó con hablar, él se fue a Waco y dio una cosa. Entonces él está cayendo en la trampa de los demócratas. Y no todos los demócratas. Mi mamá fue líder demócrata, debo decirle. Pero no todos los demócratas, los que han secuestrado el partido, como lo han secuestrado aquí el PNP, como lo han secuestrado el Partido Popular, y han creado sus propios partidos a un lado para tomar el poder en este país y llevarlo a la ruina. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y orar por los que están en eminencia y escoger bien a nuestros líderes. Y voy a traer esto más claro. El tipo decir, mano, porque yo sé lo que yo he vivido eso. Cuando te atacan y te provocan y sabe la vida del hombre. Todo esto es el principio del príncipe Maquiavelo. El fin justifica los medios. Hay que acusarlo. El señor Alvin Bragg, como se llama, ese es un fiscal del extremo izquierdismo radical que está dejando a los criminales hacer rampantes en la ciudad de Nueva York y no tiene moral para juzgar a nadie. Entonces, déjame ver. ¿Y Dios dónde está? Bueno. Si se humillara mi pueblo, entre los cuales he invocado mi nombre, yo iré y sanaré su tierra. Ahora, si Trump se humilla y se va, y los pastores que no salían de allí lo buscan y oran con el hombre, lo más importante no es que recobre el poder, es que se convierta de verdad a Cristo. Con esto lo dejo porque tengo mucho más que hablar en el próximo programa. Tengo mucho más que hablar. Y hablaré de la situación en Nicaragua, y hablaré de la situación en Ucrania, y hablaré de todo lo que Dios me manda decir. Padre, en el nombre de Jesús, espero que este mensaje llegue, Padre celestial, a miles de personas. Que oremos por ese hombre. Y oremos por los pastores hipócritas que ahora no salen por ningún lugar. Que viajaban de aquí, de Puerto Rico, allá a orar porque estaban buscando la gloria de los hombres. Gloria de los hombres, Dios Cristo nos recibo. Oh, gracias, Dios mío. Thank you, Jesus. Bendice, salva estos alcaldes que ahora nadie los quiere ver. Sálvalos para que su alma sea salva. En el nombre de Jesús, sana, salva, reconcilia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amén. Aquí ahora, antes de despedirme, quiero que oren por mi viaje a Venezuela. Dios, gracias a Dios que Dani por los pejuelos que me prestaste, pero tuve que ir a hacerme uno, mire, los nuevos. No voy a decir cuánto, pero yo lo pagué con una tarjeta. Yo dije, no podía estar, porque los que Dani me prestó me resolvieron, pero no podía casi ver. Y tuve que ir a Plaza de las Américas, donde sabía que me lo iban a hacer rápido y costoso, pero después haré un par por allá en Panamá que me cueste más barato. Pero mire, ahora puedo ver mejor. Me diagnosticaron, me dieron un diagnóstico que posiblemente por ahora estoy bien de las cataratas, pero que me tengo que cuidar y todo eso. Y aquí tengo esto. Se me perdió eso allá en Nueva York, en el templo del doctor Rubén, el reverendo Rubén Díaz. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Gracias, Dani, por prestarme esos pejuelitos resolvieron, ¿sabes? Dios te bendiga. Pues aquí tengo los nuevos. Ay, esto ahora cuando salga el sol, ¿sabes lo que va a pasar con este espejuelo? Se pone negro para cuidarme del sol y puedo guiar también con este. Bueno, pues Dios obra para bien todas las cosas. Si no, no voy. Me habían mandado a buscar hace 2 meses y volví. Todo obra para bien. Calma a todo el mundo, hermano. Oremos por Trump por lo bueno que hizo. Oremos por los pastores hipócritas que ahora no aparecen por ningún lugar. Y oremos por Trump porque yo creo que igual que Nabucodonosor, Dios está permitiendo esta estrategia de los demócratas de destruir. Tanto miedo le tienen al tipo. Lo quieren enjuiciar, lo quieren meter a la cárcel. Lo que están es agitándolo y él no se da cuenta, lo están agitando para que meta la pata, como por las cosas que dijo en el día de hoy. Oh, el lunes vengo. Tengo 3 programas más los que voy a grabar antes de irme. Esta serie que es la actualidad de lo que está ocurriendo proféticamente y conforme a la palabra. Esta serie que ha comenzado hoy, voy a darle 3 programas más a esto. Voy a hablar de la crisis en Hungría,
en Ucrania, y de la situación en Nicaragua y la situación en Puerto Rico. La situación en Puerto Rico. Voy a hablar de que hoy Ferdinand Pérez, yo traté de llegar a decir algo, pero no pude. Estoy dispuesto a ir a uno de los programas una mañana de esta que está en la radio, porque ya no me interesa mucho ir a estos sitios, pero estaban hablando hoy de la escasez de medicina. Mire, el problema de la escasez que va a haber aquí, que hay ahora mismo, es por el maldito impuesto al inventario. ¿Quién ni antes va a tener un almacén que le cuesta mantener miles de dólares para que los políticos de aquí, mayormente los alcaldes, y tengo que decir que hasta ahora el único alcalde que yo creo que no está enredado empujando esta porquería y que está dispuesto a que saquen ese impuesto del resto, es mi pueblo, Ramón Luis Hijo. Y yo le digo, pero los demás no quieren soltarlo. ¿Quién quiere tener un inventario en este país si le cobran a uno por lo que uno ha vendido? No, hermano, esto es un abuso. Es como los carros. Tú compras un carro en Estados Unidos y nadie se atrevió a llevar esto al Tribunal Supremo porque cuesta. Ojalá que aparezca gente y se haga una demanda de clase y cojan a este gobierno y lo pongan contra la pared, porque no te pueden poner impuestos 2 veces. Y tú compras un carro, una porquería allá afuera, y te meten 7 y 10 mil dólares aquí. Este es un sistema roto. Quebraron una empresa, un monopolio. Y ahora se inventan que nosotros tenemos que pagar con $50 más posiblemente a la electricidad para pagarle la deuda de los pillos y bandidos que se robaron el dinero. Y ahora se está yendo a quiebra el plan de pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía. Corporación que quebraron los políticos, quebraron mucho de esta gente. Ahora quieren, el gobierno los va a sacar de pena y a lo descansar. No. Este abuso tiene que pagarse. Le están dando lugar al diablo. Le están dando lugar al diablo. Se lo estoy advirtiendo. Pueden caer en la página de Cheo, pueden caer en el engaño. De esto estaré hablando en esta serie. La actualidad profética que vivimos y una advertencia y un análisis de todo esto que está pasando en el país. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero ahí lo tiene. Aquí lo tiene. Hermano, Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. A veces uno no sabe, la gente, las luchas que uno tiene, hermano. Me he quedado aquí un rato porque pues, esta parte se queda ahí. Cuando yo terminé de orar, eso se edita y lo va a salir en televisión después, pero ahora esta parte no sale, pero la están oyendo ustedes. Hermano, Dios está viendo todo esto. Y espero que el 4 de septiembre ustedes se muevan, pastores. Olvídense que yo no voy a durar para siempre. Si fuera por mí, yo entregaba eso y me desaparecía de aquí. A mí no me deja ganancia económica eso. Yo no estoy ahí sino por una visión de Dios. Y espero que las personas que voy a estar llamando por teléfono en estos días se vayan preparando. No podemos dejar esto para última hora. Si no, pues yo empezaré a hacer las reuniones que sean necesarias para promover esto. Pero yo no puedo detener tampoco lo que tengo que hacer afuera. Yo quiero decirle bien claro que ese día 4 de septiembre viene gente de todas partes. En Nueva York vienen decenas de pastores en un grupo enorme que viene de allá. Y de diferentes países. Porque han visto en ese culto. Y a mí no me importa que cada cual haga lo que le dé la gana y que Dios los bendiga. Yo no me molesta eso. Yo tengo que cumplir con lo que Dios me mandó a hacer frente a ese Capitolio. Eso es mi única responsabilidad. El que quiera hacer el día de las 3 luces, que quiera hacer el día de lo que sea, haga lo que usted de Dios le diga. Yo sé lo que Dios me diga en mi vida. Y Dios sabe que esto ha sido una inversión. No nos hemos hecho ricos. Podríamos estar millonarios. Yo podría tener una mansión de $1 millón. No la tengo. No la tengo. O de 2 millones. Mi esposa tiene un carro mejor que el mío porque ellos me lo regalaron y yo se lo di a ella. Y es del 2018 por ahí. Y se lo tengo que mandarse a coger los cantacitos que yo le di. Pero yo digo una cosa, hermano. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Ahora que Ángel y que el Cano y que estas personas que se han descarrilado vean ahora que el verdadero amigo se llama Jesús. Y todos estos locos que andan por ahí y que están creando, se los ha advertido, no quiero entrar en detalles, pero le advertí al grupo que se ha creído, porque el doctor Batista y yo hemos discutido este asunto de que la solución no es crear un partido religioso, es preparar personas que a los dos partidos principales, porque ya sabemos lo que dan los otros dos partidos que hay, y llevar gente a esos partidos que se comprometan con Dios. Y la esperanza final tiene que ser en Dios, porque eso se hizo en el pasado también. Y si la gente no le son fiel a Dios, se olvidan y el partido se convierte en Dios. Y hacer un movimiento para promover gente buena, puesto, eso está bien. Pero siempre me he opuesto a la creación de un partido político, porque en eso va a terminar igual que todos los demás, como terminó el PAC. Y la experiencia nuestra, tanto el doctor Batista, y habló porque él y yo hemos hablado ahora, es que se preparen gente, que lleguen, a igual que los homosexuales y los ateos y los comunistas y los radicales, lo que han hecho es que han infiltrado los partidos, unos más que otros, y le han mentido a estos, y han caído igual que el Partido Popular y el PNP, los dos han caído en la mentira de estos grupos, de un Julio Serrano que intimida al alcalde de Ponce y lo hace poner 4 páginas, miles de dólares para congraciarse con quién. Y le han destruido la vida a ese hombre. Su mujer lo que dijo fue la verdad. Pero Pedro Julio sale por ahí intimidando. Yo lo oí en el programa de Rubén Sánchez, y Rubén Sánchez le dio toda la plataforma, porque Univision tiene un pacto con los movimientos LGBTQ de los Estados Unidos, y lo hicieron hace años. Estamos luchando contra entidades millonarias, un George Soros que está promoviendo el aborto, promoviendo Black Lives Matter, promoviendo cuanta maldad hay, y en contra de la verdad. Está metiendo $20 millones en este país para crear una inestabilidad. Y entonces, y le advierto esto al Partido Popular y al PNP, no le rindan culto a ningún sector, sean justos, evalúen, no se dejen manipular, no dejen que, como el Partido Demócrata, que los secuestró esa gente. Y ahora la política que hay en Estados Unidos para depravar los niños, un presidente con un acto de promoviendo la inmoralidad y la persecución de los cristianos. Y después hablan de quienes están mal violando derechos humanos, hablan de Bukele, hablan de otras naciones y no ven lo que está pasando en el patio. Por eso estamos orando que el 4 de septiembre, desde las 3 de la tarde, la gente venga a clamar a Dios. No venga porque yo estoy aquí, porque yo no voy a estar aquí siempre. Dios me va a dejar aquí hasta que yo deje todo esto organizado. Entonces me va a sacar de aquí. Primero me sacará de esta casa para que en lo que Dios nos prepara para irnos donde finalmente vamos a estar. Pero entre tanto que el HB al cabo descansa. Y vamos a seguir trabajando haciendo la voluntad de Dios. Y ha sido difícil, pero no imposible. Y recuerde que orar por nosotros, ore por mis hijas. Kimi con su esposo está haciendo ministerio bello. Catherine la estoy viendo cómo está creciendo en la obra del Señor. Que Dios la guarde, Dios la bendiga, igual que Kimi y Freddy. Y aquí Belén y yo con Jorge Isaac tratando de mantener esto, tratando de tener una oficina para mejorar esto. Si usted llega a ver todas las cartas, ore por esa mujer que es mi esposa. Ella es la que maneja la computadora en un rinconcito de un cuarto. Un día voy a llevar la cámara para que vean lo que tenemos ahí. Y gracias por las ofrendas que llegan. Mantenemos el ministerio. Dios no nos deja pasar hambre en esta casa. Y me suple porque no puedo esperar que una persona ya lo pague todo. No, eso no es real. Me lleva allá. Y de aquí a unas semanas yo tengo que llegar a Venezuela con recursos para apoyar a Oren por Francisco Nieto, que está trabajando allá día y noche. Y luego tengo que ir a San Francisco, tengo que ir a Atlanta. La concentración en Nueva York se suspendió.
De eso estaré hablando luego. El 4 de septiembre estaremos frente al Capitolio. Y en cuanto a la emisora, estoy esperando que Eliezer Ortiz se comunique conmigo para una reunión para que me den un informe por dónde va la rentabilización de la emisora, que le entregamos antena, le entregamos todo, un arreglo que hicimos. Y él dice, comunícate conmigo. Queremos que esa emisora salga a tiempo. Yo tengo ahí, me han prometido que puedo retornar la cadena de Clamor al Mediodía, en esa emisora se sale. Pero si no, Dios me va a proveer hasta, si no tengo una emisora cristiana, Dios me va a proveer hasta en una secular, para llegar al país como llegamos antes, porque la postal gloria va a ser mayor que la primera. Me siento como Coco. Mire, ahora puedo ver mejor. I feel great, I feel blessed. Dios bendiga. Dios bendiga a mi hijo, José Isaac. Igual que yo, hijo solitario. No tuve hermano ni hermana, no tuve ni padre. Mi padre murió en la Segunda Guerra Mundial y crió mi abuela. Esa es otra historia. Pero, mire, yo le puedo decir, mire, esta es nuestra oficina aquí, mire. ¿Está viendo ahí? Eso es lo que hay. No hay gloria a Dios. Dolcino, Dios te bendiga grandemente. Oremos por Ángel, el exalcalde de aquí, por Lisa Fernández. Yo tengo mis discusiones, mis diferencias con Lisa, pero hermano, ahora es que tenemos que mostrar el cristianismo con los que están caídos. Y decir la verdad, Ferdinand, estás orando para que Dios te sane. Tú preguntaste hoy que por qué hay una escasez. Mire, la verdad es que hay una escasez aquí por el maldito, primero que nada, por el maldito impuesto al inventario y la maldita política egoísta que hay aquí. No le importa el pueblo a estos políticos, no a todos, pero a los que, y los que viven es de falta. Por eso Dios está permitiendo que todas estas cosas pasen. La vergüenza. Hoy vimos un periodista loco, metido por ahí en el yunque, fastidiándole a los turistas que llegan aquí. Le dieron una pela a unos turistas allá en La Perla. Y están fastidiando, que no quieren que la gente venga a invertir. Porque si esto está caído, Dios va a traer bendición al país. Pero hay que dejar que obre Dios, no ir a estos, mire, los inmorales, los locos que están en Rincón, un sitio de turismo, lo están dañando y rompiendo verjas y usando el ambiente. Es lo que vemos decir, estos son apóstoles falsos que usan el cambio climático y las playas y todo. Yo vi el video de una de esas manifestantes que se levantó el traje y le enseñó los senos a la policía hace poco, y hoy estaban rompiendo verjas. Eso es un desacredito a este país. Y no hay quien le diga nada. Señor Molina ese, ¿quién lo estará batiendo? ¿Será posible? Alegadamente alguien tiene que mantenerlo. Y esos grupos que están socavando y se van a presentar en las próximas elecciones como la solución al país, tenga cuidado donde caigan. Tenga cuidado. Abren los ojos. Doctor Vázquez, lo amo. Abra bien los ojos y que Dios lo guíe. Usted no necesita el respaldo mío. Necesita la dirección de Dios y lo amo, lo aprecio. Y le pido al Partido Popular y al PNP que reconsideren sus posturas y no se dobleguen ante los Baales. Y a los cristianos engañados que están promoviendo el movimiento ese demoníaco, MBC, que es una inspiración satánica. Yo conozco quiénes son sus líderes. Sé la persecución que han tenido contra el Evangelio en este país. Y mire, yo no tengo nada contra el que cree en la independencia. Yo no creo en eso, pero lo respeto. El Partido Independentista no son los independentistas de Alviso Campos, ni Gervito Concepción de Gracia, ni David Noriega. Estos son marxistas radicales de Sodoma y Gomorra, que se disfrazan como la solución al país. Y le van a presentar, y entonces los demás están atrayendo a mucha gente. Y no se involucren. Hay que orar porque el diablo está planeando dividir este país
y entregárselo en manos de los enemigos de la cruz de Cristo. Y yo, si a través viene el mal venir, lo vengo advirtiendo desde hace tiempo. Váyanse en San Juan. En San Juan. Van a postular de nuevo al Natal este que le dio comida de perro a los policías. Y una ambición de poder. Yo votaré por candidatura. Y yo llegará el momento que diré lo que Dios me permita hablar. Estaré la semana que viene hablando sobre la situación en Ucrania, lo que está pasando en Ucrania, y hablaré sobre la situación en Nicaragua. Y terminaré de hablar sobre la situación de esta, que me tiene harto y parece que Trump no entiende, hay que orar por él, que lo están agitando para que haga la misma locura que está haciendo como el día de hoy. Agitándonos. Yo no estoy aquí para agradar a hombres, pero quiero lo mejor para mi nación y para mi país de Puerto Rico. Y cuando llego a Venezuela, me reciben como embajador de Puerto Rico, tocan el himno de Puerto Rico, ponen la bandera de Venezuela, y a mí me reciben como un embajador en las ciudades que voy. Y como mediador me siento con quien sea. Usted no me diga a mí con quién me puedo sentar, y no, eso me lo dice Dios. Me siento con el comandante Ortega y su esposa y le digo la verdad, no buscando publicidad, no, digo la verdad en la cara. Y me respetan. Y no lo hago para que me adulen ni nada. Y cuando llego a Venezuela, me respetan. Y oro por él. Y cuando me tenga que sentar con Maduro y Diosdado, con quien sea, si me tengo que sentar con Putin, con Zelensky, hasta con Jinping, con quien sea, menos con el diablo total, aunque algunos son casi como el diablo, pero no todos. Dios, me siento a hablar de Cristo. Admiro a Franklin Graham. Acaba de tener una campaña en Vietnam, en Hanoi, en la capital de la República marxista, comunista. Reunió 10,000 personas y predicó el evangelio. Y esa es la meta mía. Ora a Dios. No he dicho esto, pero voy a decir que ore por lo de Ucrania. Estoy orando para ir a Ucrania. Me van a dar un informe sobre cosas que se están moviendo. Le he puesto unas señales a Dios, y una de ellas que me confirme todo el aparato que está ya manejándose, y que me den el presupuesto que tengo que levantar para ir allí. Y si es de Dios, voy para Ucrania. Y si es de Dios, no solamente llegaré a Kiev, sino que quiero ir donde están la gente muriendo, donde están los soldados, a orar por ellos. Y si tengo que ir a Rusia a orar allí también lo hago, porque una sola vida tengo y quiero aprovechar este tiempo antes que Cristo me lleve y dejar mi familia segura y dejar este día de clamor de tal manera que esto continúe. Y estoy orando para que Dios me dé la dirección cómo lo va a hacer. Que Dios lo bendiga. Recuerde esto, puede escribirnos a Clamor a Dios si usted quiere enviar una ofrenda para este viaje a Venezuela, para la reorganización del ministerio, para todo esto, o para el día de clamor. Hágalo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, allá no en Puerto Rico, 00958, o por ATH móvil. Yo estoy planeando a ver cómo podemos poner otras bases, otras plataformas donde te puedan, pero esto es lo que tengo ahora. No puedo decir cuánto nos toca a nosotros para llevar. Lo único que puedo decir es que hasta ahora Nieto ha seguido mis instrucciones. Yo he dado órdenes que en Venezuela durante los cultos no se levante ofrenda, que Dios proveerá. Pero hay una parte que yo tengo que llevar de aquí, no puedo decir, por razones de seguridad y cosas como esas. Espero que usted ore y que Dios nos supla de sus riquezas en gloria. Que Dios guarde mi familia aquí mientras estoy fuera. Siento la paz del Señor. Me he quedado aquí un ratito porque ustedes son mis hermanos. Este es un encuentro de gente que yo sé que ama este ministerio. Yo no soy perfecto. No le pido a nadie que me ponga la vista en mí.
Pero les pido que oren porque esto hay que reorganizarlo. Mi esposa y yo solos no podemos hacer esto. Estamos haciendo lo que podemos. Mira, pues se pone ahí en la computadora, en ese cuarto que no hemos podido, porque la persona que nos iba a reconstruir, primero el agente del edificio, todo esto tenían que cambiarlo, todo esto que usted ve aquí, mire para allá, a ver si se ve ahí, todo eso tenían que cambiarlo ahí. Y esa ventana no se puede ni abrir. Según eso tenían que poner de seguro nuevo. Esas paredes de la cocina y aquí, cuando llueve fuertemente contra la pared, se cuela el agua aquí. Y la pared del cuarto donde supuestamente está la oficina, cuando llueve, se mete por ahí el agua. Y yo no he querido poner una demanda. Yo no he querido hacer eso. Yo digo esto a la responsabilidad y voy a hacer una carta, pedirle que hagan lo que tienen que hacer, porque ya van años y siempre nos dicen que estamos luchando. Bueno, no es culpa mía si alquilaron bueno, lo mismo que yo hice aquí, que vino un hombre y se desapareció y nos dejó esto sin terminar, y el hermanito que me ayudó a pagar todo eso, metió el pago músico para adelantado, ¿no? Y se fue, y que no, bueno, que Dios te bendiga. Igual como uno que vino aquí, pagó por adelante y no terminó en el cuarto de Isaac, algo que pero Dios bendiga al electricista que me mandó Omar aquí, que Dios lo bendiga, y le dije, yo le pago. No me cobró lo que debía cobrar, pero me puso a funcionar la electricidad como es. Estamos aquí contentos, estamos haciendo de tripas corazones. Sabemos que lo mejor está por venir. Me quedo aquí hablando un ratito, pero ya mismo me voy. Oh, gracias, Señor. Oren por esto. Recuerden, pueden usar por ATH, que es lo más rápido. Eso va a la cooperativa de los hermanos, y esa es otra cosa que yo quiero hablar, pero increíble. El Concilio de Dios Pentecostal ha creado una cooperativa y la mayoría de los pastores aquí, está bien que usan el banco, eso está bien, pero ¿por qué no apoyar esa cooperativa también? Es la única cooperativa cristiana que hay en el país. No sé. No somos muy dados a ser fieles a lo nuestro. Mire, gracias Dios, porque usaste que se me perdió aquel porque ya no me servía. Le digo que cuando me dijeron lo que tenía que pagar, no se lo voy a decir, pero puse una tarjeta, se acabó. Mire, pero lo tengo aquí. Cuando vaya a Panamá, lo consigo un poco más barato y me hago 2 pares más. Pero este está tremendo, está tremendo. Gracias Dios mío, gracias. Todo obra para mí. Se me perdió para que yo hiciera me corrigieron la visión y todo. Dios lo bendiga. Pues lo de ATH Móvil va a la sección de negocio, busca clamor a Dios y ahí pone lo que Dios le ponga en su corazón. O haga un cheque o giro postal a clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, y envía su ofrenda. Y no está al lado porque somos mi esposo y yo. Y José Isaac está involucrado en sus estudios. Ay, oren por él, porque tengo buenas noticias de lo que está pasando con José Isaac. Yo estoy aprendiendo a bregar. Yo bregué con 2 niñas que son ya mujeres, pero lo admiro por la resistencia que tiene. No es perfecto, pero ama a Dios. Así que Dios lo bendiga grandemente esta noche, pero recuerde que aunque usted no pueda ofrendar, puede orar. Eso digo de corazón. Y cuando me escriba pongo su dirección clara, porque muchos de ustedes escriben como chinos, no lo entiendo. Me devuelven muchas cartas. Pero esto va adelante. Gracias a todos ustedes, los amo. Colcino, que Dios te bendiga, Dani, Francisco allá en Venezuela y todo el equipo. Dios te bendiga a Katy, Dios te bendiga a Kimi, Freddy, Dios bendiga a Miki, la mamá de Angelito, Dios te bendiga Angelito, repórtate, ¿sabes? Dios bendiga a Maribel, repórtate ya. Dios te bendiga a todos ustedes. Te felicito, Gerardo, vi la ascensión que te hicieron en la iglesia de México. Estás en buen concilio. Sabes que yo soy Asamblea de Dios, pero yo no me convertí en la Asamblea de Dios. Yo me convertí en la Iglesia de Dios, cuyo obispo es Ricardo López. Es una convención del distrito allá del este de los Estados Unidos, Grand Rapids, Michigan. Y terminé en la Asamblea de Dios. Soy ministro ordenado de la Asamblea de Dios. Gracias. Tuve 5 años que me fui. Y
no le voy a decir por qué me fui. Eso no lo voy a decir hoy, pero volví de nuevo cuando estaba Suárez, el presidente. Me dijeron, tú nunca tuve que irte, pero tuve una razón y tuve 5 años fuera del concilio. Y cuando el Señor me dice, volví. Y estaré hasta que Dios me diga. Yo quiero estar donde Dios quiere que yo esté. Pero yo no me convertí en la Asamblea, yo me convertí en la iglesia de Dios, aquí en Mission Point. Y mi ministerio no se levantó entre las asambleas, se levantó mayormente entre las iglesias de Dios pentecostales en este país, a quien le tengo una deuda grande, sus fundadores, a todos los fundadores, a todos esos pastores, muchos que ya han ido con el Señor, como el hermano López, Félix López, y allá en la montaña de Utuado, que era un varón de Dios que era tremendo, y Gilberto López, y tanta gente que compartieron conmigo, como puedo decir todos sus nombres, y sus casas y sus hogares. Y luego entre los independientes, la Asamblea de la Iglesia Cristiana y otros movimientos allá, el movimiento de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo en Mayagüez, en Yauco, todos esos sitios. Y una parte, porque tengo que decir la verdad, una parte pequeña con las Asambleas de Dios. Mi ministerio se desarrolló mayormente con el pueblo. Con el pueblo. Y aunque soy ministro de una denominación, soy ministro de Cristo. Y les digo que nací en la iglesia, en una convención de la Iglesia de Dios. Y levanté mi ministerio viviendo en las casas de los pastores de MI y respaldándome en todo el país. Iglesias independientes y en general. Y fui bautizado en la iglesia luterana de la Santísima Cruz, aquí en Bayamón, hasta que me convertí a Cristo en una convención de la Iglesia de Dios. Y milito en la iglesia del Calvario, tengo un pastor y una pastora buenísimo, son una bendición, especialmente cuando salgo, que atiende a mi familia. Dios te bendiga a la pastora, a Frankie, a Vivian, Dios los bendiga, y a todos ustedes que me están escuchando. Dios te bendiga a Geraldo, Dios te bendiga a William, Dios bendiga a William Hernández, fue un amigo verdadero en momentos difíciles. I'm blessed be the Lord. Dios bendiga a Franklin Graham, y Dios bendiga a Pat Robertson, y Dios bendiga a esos hombres y mujeres que hoy en día están. Dios bendiga a Jimmy Swagger, que se levantó del polvo y Dios lo levantó, y a su familia. Dios lo bendiga, hermano. Déjame leer los nombres aquí de las personas que han llamado. Richard Lee Selfish Jr. Richard, tell me what state where you are. Tiene un nombre ahí. You have an English, well, I don't know what nationality, but Richard L. Lee Selfish, that sounds like somebody from the South, so God bless you. Tell me right there, tell me tonight, tell me where you're listening to me or seeing me, okay? God bless you. Madalaya Dra. Dios bendiga a la doctora Santa, oftalmóloga. Ya si hubiera estado en Orlando me hubiera hecho yo los espejos. Dios bendiga, doctora. Y Dios bendiga a tanta gente que no es una listita de vez en cuando para mencionarlo. Dios bendiga a Gaby, que ya regresó. Dios bendiga a nuestro jefe de seguridad que casi no me va a tener que ir a llevar a todos los sitios que voy, pero de noche no quiero guiar. Y Gaby, que siempre está disponible, tengo que hablar contigo, Gaby. Tengo una misión para ti, un clamor muy especial. Madalaya Andrá, escríbeme, dime de dónde me estás viendo. ¿De dónde me estás viendo? Vamos a ver por aquí. Dios mío, Richardito. Anita Díaz, que es Orlando. Alberto Ramírez, tampoco sé de dónde. Norma González, tampoco sé de nombre. Norma González, Dios le bendiga, hermano Rasky y su amada familia. Gracias, Norma. Alberto Ramírez. Esto tiene una falla que repite un montón de veces un nombre. Hilda López. A ver, estos nombres se repiten un montón. Rosa Martínez. Amado hermano, muchas bendiciones para usted y su familia. Dígame de dónde me están viendo, por favor. Dios bendiga a la cadena del milagro y toda la institución que dejó Gigi allí.
Dios bendiga a Tommy Figueroa, presidente de la Junta, y Dios bendiga a Marcos Plau, a Esteban, Dios bendiga a Edras y a Chaniel, y que están ahí, son muy importantes, y oremos para que pronto Gualá regrese, porque ha estado muy enfermo. Dios lo bendiga. Déjame ver por aquí. Rosa Martínez, muchas bendiciones. Vicky Ramos, Hilda López. Me gustaría que me digan de dónde me están viendo. Esto se repite tantas veces que David García Hernández, Wandy García, Vicky, a ver quién más está por aquí. Es una cosa, lo que yo espero tener a alguien que me diga a mí la realidad de por qué sucede esto, porque no lo entiendo. Voy a buscarlas. Oren para eso, porque se pueda. Wandy García, Rosa Martínez. Qué hermoso escuchar testimonio. Ya hoy día las iglesias no dan espacio para testimonio, lamentablemente. ¿Sí? Bueno, un mensaje con testimonio. Vicky Ramos, Dios le bendiga en gran manera. Hermosa palabra de vida, de aliento. Dios le siga usando. Vicky Ramos, David García. Bueno, todo esto repetido no lo voy a seguir leyendo. Elise Méndez, Dios lo bendiga, hermano. Hasta mañana a esta misma hora. Bueno, mañana es sábado. Mañana yo cojo libre, y el domingo, para no intervenir con los Facebook Live de todas las iglesias. El lunes en la noche a las 9 estaré aquí con ustedes, martes y miércoles. 3 últimos programas aquí. Luego el próximo programa vendrá directamente desde Venezuela. ¿A qué hora, qué día salgo? No se lo voy a decir. Tengo una semana agitada, fuerte. Y ore por los hermanos en San Carlos. La primera actividad será en San Carlos, Venezuela. La segunda será en la ciudad de Acarigua. Después será en Guanarito. Después será en Barinas. Y después terminará en los terrenos de la empresa de Benecer. Y es un compromiso, porque allí queda Chivacoa, ahí queda una fortaleza del diablo, y cada vez que voy allí es como un golpe a los demonios. Ahí vienen gente de todas partes del mundo a sacrificar hasta niños, a bañarse con la sangre de ellos para tener vida y fuerza, políticos, artistas. Y yo paro cada vez que puedo allí. Y después vengo para acá. Dios lo bendiga grandemente. Dios te bendiga a Raúl y Jessica y don Miguel, el papá de mi esposa, y Dios bendiga a Bailey y a Edwin Álvarez y al pastor Ruiz, que está jubilado. Dios te bendiga a ti y tu familia. Dios bendiga a todo el pueblo de Panamá. Dios bendiga todo el pueblo allá en Matamoros. Y oremos por el presidente y su esposa para que se conviertan de verdad. Ese es mi trabajo. Y Dios te bendiga, Matamoros. Dios te bendiga, Wanda Ginés. Te voy a llamar ahora cuando termine aquí. Hermano, si me dejas, me quedo aquí toda la noche. God bless you. Que Dios lo bendiga grandemente.